Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué te ocultas de Él? Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura, pura teología. Y continuamos con la serie titulada Atributos Divinos. Compartiremos el tercer tema, omnisciencia, Dios sabe. Tú nos creaste con un propósito. Omnisciencia, Dios sabe. Nos acompaña para responder a este tema Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días, amable oyente. Gracias por escucharnos. Como siempre, queremos ser de edificación para su vida por medio de la palabra de Dios. Para tu gloria. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a los amigos, como siempre, muy buenos días y agradecida con Dios por estar con ustedes aquí. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y los temas emitidos de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Una de las metas de la compañía Google es poder almacenar en sus archivos todo el conocimiento del mundo. Es una meta que nos impresiona y tiene relación con la omnisciencia de Dios, aunque no tiene comparación. Pastor Ángelo, ¿por qué nosotros como seres humanos nos sentimos altamente atraídos por ese atributo que tiene que ver con el conocimiento? Vea, Oscar, los humanos somos instintivamente atraídos a confiar en aquel que sabe más que nosotros. Así lo hacíamos, por ejemplo, en el colegio o en la universidad. Si el que daba el aporte o la idea era el mejor de la clase, los demás entonces creíamos que era cierto lo que esa persona decía, o al menos que debíamos considerar con atención lo que él había dicho. Asimismo lo hacen los jefes en las empresas. Si el que propone una idea es el trabajador que más sabe en su área, seguramente el jefe va a tener muy en cuenta tal proposición. Ahora póngase a pensar. Los cristianos, los que creemos en el Dios de la Biblia, somos el único pueblo sobre la tierra que confiamos en alguien que todo lo sabe. Nadie entonces estaría más seguro, nadie debería sentirse más honrado, nadie podría estar más feliz. Tenemos al Dios verdadero, al Dios que todo lo sabe, y bueno, como ya vimos en los otros programas, al Dios que todo lo puede y el Dios que está en todas partes. Y sabe más que Google. Muchísimo más. Vea, cuando yo pienso en esto, recuerdo cierto proverbio anónimo que dice así: aquel que no sabe y no sabe que no sabe, es un tonto, húyele. Aquel que no sabe y sabe que no sabe, es un ingenuo, enséñalo. Aquel que sabe y no sabe que sabe, está durmiendo, despiértalo. Aquel que sabe y sabe que sabe, es un sabio, síguele. Y pues en el cristianismo nosotros en verdad creemos que el único que sabe y lo sabe todo es nuestro gran Dios y glorioso Señor y Salvador Jesucristo, y por eso es que nosotros lo seguimos. Pastor, entendiendo esto que usted acabó de enseñarnos, ¿por qué muchos no siguen al Señor o no siguen a Dios? ¿Por qué muchos no le aman? ¿O por qué muchos no confían sus vidas a Dios? Pues precisamente, Erika, porque no tienen el conocimiento que nosotros ahora sí tenemos. O es un conocimiento vago, porque la gente, digamos, vagamente dice que Dios lo sabe todo, pero actúan como si no lo supiera todo, y por eso la frase que lanzaba Oscar al inicio, si Dios lo sabe todo, pues no tiene mucho sentido que nos ocultemos de Él,
que intentemos tener cosas guardadas. No tiene mucho sentido. Realmente es porque la gente no conoce que Dios sí lo conoce todo, o no confía en esa revelación que da las Sagradas Escrituras. Pastor, revisemos el concepto de la omnisciencia para tener una mayor claridad en cuanto a este atributo que hoy y mañana estaremos estudiando. Bueno, vamos entonces, como usted dice, a revisar, a dedicarle un tiempo a este atributo llamado omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? El teólogo Wayne Grudem define este atributo de la siguiente manera: Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Esto pues tiene unas implicaciones muy importantes que nosotros debemos considerar. Pero antes quizás alguien se pregunte, ¿por qué Dios es omnisciente? A ver, ¿por qué Dios lo conoce todo? Pues la respuesta raya en la lógica. Únicamente un ser que es eterno e infinito es capaz de conocerlo todo. El Señor, el Dios de los dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, jamás ha aprendido algo, nada es nuevo para Él, nada le sorprende, nada le impresiona. Él conoce cada cosa, cada circunstancia, cada persona, del pasado, del presente y del futuro simultáneamente. Es por eso que el profeta Isaías, cuando hablaba de los atributos del Señor y específicamente de la omnisciencia, él decía lo siguiente. Isaías 40:14. ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Pastor, frente al atributo de la omnisciencia de Dios, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo primero que podríamos decir de este atributo es que la omnisciencia de Dios es producto de su omnipotencia y de su omnipresencia, que fueron los dos temas que ya abordamos anteriormente. Vea cómo dice Éxodo 3:19 al 20. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Vea, sería imposible que Dios conociera todo si no controlara todo. Y sería igualmente imposible que Dios controlara todo si no conociera todo. Y da a conocer todo lo que Él conoce y controla, porque Él ha estado ahí en cada instante de la historia. Vemos entonces cómo los tres omnis que hemos estudiado son interdependientes. Dios es omnisciente sencillamente porque es omnipotente y omnipresente. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Simultáneamente. En este pasaje que usted nos acabó de leer de Éxodo 3 del 19 al 20, donde vemos los tres atributos de Dios que hemos estudiado: omnipotencia, omnipresencia y hoy omnisciencia. Véalo cómo arranca el texto. El texto arranca así: yo sé bien. Ahí está hablando Dios, ¿no? Yo sé bien. O sea, el Señor conocía, el Señor sabía muy bien la reacción de Faraón cuando Moisés se presentara a decirle que dejara ir al pueblo. Esto es la omnisciencia. La pregunta es, ¿por qué lo sabía? ¿Por qué Dios sabía eso? Bueno, la segunda parte del versículo dice, manifestaré mi poder. O sea, el Señor conocía todo, pues porque Él lo controlaba todo. El Señor sabía cómo iba a actuar. Él iba a doblegar el corazón altivo y orgulloso del faraón. Dios iba a arrasar con Egipto, pues para someter a Faraón para que dejara ir a Israel. Eso se llama omnipotencia. La tercera parte del versículo dice, después de eso el faraón los dejará ir. Vea, aquí el Señor anticipadamente dijo la reacción final del faraón, porque sencillamente Dios ya había estado allí. Él ya había visto la última plaga desplegada en Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, y él entonces sabía cuál orden finalmente iba a dar el faraón. Vemos en estos dos versículos muy claramente los tres atributos de Dios: su omnipotencia, su omnipresencia, pero también su omnisciencia. Pastor, otro pasaje de la palabra de Dios que nos habla de estos tres atributos de Dios que operen juntos.
Bueno, hay un salmo precioso donde se ven estos atributos interdependientes el uno del otro. Salmo 139 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Eso es omnisciencia, ¿cierto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Pues eso es omnisciencia, ¿cierto? El Señor está ahí. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Cuál atributo sería ahí? Omnipresencia. Omnipresencia. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Se ve claramente en este pasaje los tres atributos de Dios conjugados: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema La omnisciencia, Dios sabe. Pastor, en el segmento anterior vimos que la omnisciencia de Dios es producto de su omnipotencia y su omnipresencia. ¿Qué otro aspecto requerimos aprender de la omnisciencia de Dios? Vea, la omnisciencia de Dios tiene una implicación y es que no la podemos descifrar, ¿cierto? Eso lo acabamos de leer en el Salmo 139, pero vea también cómo lo presenta el apóstol Pablo. Dice Pablo a los Romanos capítulo 11, versículos 33 al 35. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Qué tremenda el análisis que hace aquí el apóstol Pablo. Él sencillamente lo que nos quiere decir es que Dios es indescifrable. Nosotros debemos reconocer ese atributo del Señor. Su omnisciencia hace que nosotros no podemos contener a Dios. Dios sí se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno, tal como lo define Wayne Grudem. Nosotros solo podemos conocer esa parte que Él revela, pero no podemos ir más allá de eso. Y ahí es donde empiezan los problemas en teología. Cuando nosotros queremos ir más allá de esa comprensión que Dios en su amor y en su gracia nos permite tener acerca de Él. Y también comienza el problema con las herejías, porque empezar a razonar sobre estas verdades que son incomprensibles para la mente humana ha dado como resultado muchos grupos que se han apartado de la verdad. Respuestas, digamos, muy alejadas de lo que revela las Sagradas Escrituras. Bueno, Dios es Dios y ya eso a mí debe llenarme de reverencia y de respeto. Yo no puedo contener en mi mente a Dios. Eso es imposible. Contener en la mente a Dios, dice la Escritura que ni los cielos lo pueden contener. Ahora sí, 1300 gramos de materia gris es imposible que contengan la majestuosidad de Dios. Pastor, estudiamos esta definición que usted nos acabó de dar acerca de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa que Dios se conoce plenamente a sí mismo? Bueno, lo que significa es que lo más grande que puede existir es Dios. Y Dios sabe quién es Él plenamente. Él no es como nosotros que poco nos conocemos. O en el mejor de los casos nos conocemos medianamente. Dios se conoce a sí mismo plenamente. Primera los Corintios 2:10 lo revela de la siguiente manera. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu.
pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Sigamos estudiando la definición, pastor. Dice, Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales. ¿A qué se refiere esta última definición? Bueno, esto quiere decir que Dios conoce todas las cosas que existen, pues porque fácil, Él las hizo, ¿no? Él las conoce. También conoce todo lo que sucede porque Él es quien hace o permite que sucedan esas cosas. Todo esto se aplica a su creación, siendo Él pues el Señor de la creación. Porque de Dios es del único que se puede decir lo siguiente. Hebreos 4:13. Esto solamente se puede decir de Dios. De ningún ser creado se puede decir esto. Solamente se puede decir de Dios porque Él es el creador. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Pastor, cuando usted dice, Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles, esta palabra posibles, ¿qué nos indica? Bueno, esto significa, o esto de que Dios conoce las cosas posibles, es porque en la Biblia se nos enseña que hubo cosas o acontecimientos que pudieron suceder, pero que finalmente no sucedieron. Por ejemplo, Éxodo 32:10 dice así: tú no te metas. Está hablando Dios, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Eso era posible que sucediera porque Dios aquí lo está diciendo, pero finalmente no sucedió, pero era posible que sucediera. Segundo libro de Reyes 13:19 dice así: ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Esto es un evento posible, donde el rey, no recuerdo cuál es, hubiese golpeado con las flechas que le había dado el profeta, más veces de las que hizo, él solamente lo hizo 3, entonces hubiera sucedido algo diferente, pues Dios conocía esa posibilidad, aunque nunca llegó a suceder. Pastor, ahora estudiemos la última parte de la definición. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. ¿Qué significa esto último? Bueno, en un solo acto sencillo y eterno. Si el Señor quisiera informar el número de granos de arena en la orilla del mar, en cada lugar de la tierra, o el número de estrellas de todo el universo, vea, Dios no tendría que ponerse a contarla rápidamente como una especie de computadora gigantesca, no. Tampoco tendría que recordar, a ver, cuál es el número, ¿no? Él no tiene que hacer eso, ¿cierto? Más bien, Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. Todos estos hechos y todas las otras cosas que Él sabe siempre están presentes en su conciencia o en su mente. Él no tiene que razonar y llegar a conclusiones, ni meditar cuidadosamente antes de responder, porque Dios sabe el fin desde el principio y nunca aprendió ni ha olvidado nada. Dios no aprende y Dios no olvida. Aquí surge una inquietud que puede ser vista como una aparente contradicción. Cuando usted dijo que Dios nunca aprendió ni ha olvidado nada, entonces ¿por qué la Biblia afirma que Dios olvida? Sí, eso lo dice Miqueas 7:18. Vamos a leerlo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Hebreos 8:12 también da la misma idea. Dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Vea, claramente estos pasajes, a la luz de la omnisciencia de Dios, significan que el Señor jamás volverá a tener en cuenta nuestros pecados pasados una vez Él los ha perdonado. Nunca los va a usar nuevamente para condenarnos. Un ejemplo claro es el pecado que cometió David. David pecó contra el Señor cuando se acostó con Betsabé y cuando mató a Urías elitita. ¿Sería que Dios se olvidó de ese pecado?
Pues sí, Dios se olvidó de ese pecado, porque cuando habla con Salomón, Dios le dice, si tú andas en mis caminos y obedeces todos mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, entonces yo te bendeciré. Dios le dice eso a Salomón, como si David siempre hubiera obedecido los mandamientos de Dios, pero David no siempre los obedeció, porque claramente dice la Biblia que él cometió pecado. Sencillamente Dios ya no le tenía en cuenta ese pecado porque Dios lo perdonó. Pastor, la omnisciencia de Dios no la puedo descifrar. ¿Cuál es el gran problema para la mente humana frente a la omnisciencia de Dios? Bueno, el gran problema que siempre viene a la mente del hombre frente a ese atributo, la omnisciencia de Dios, es, bueno, si Dios conoce absolutamente todo el futuro, ¿por qué entonces lo controla? ¿Cómo pueden entonces mis acciones ser realmente libres? La gente se hace esa pregunta. Bueno, para responder a ese interrogante tendríamos que dedicarnos 60 minutos, ni unos 60 meses, sino más bien unos 60 años, ¿cierto? Para poder comprenderlo. Por ahora permítanme decirles algo que sí podemos creer y que es muy claro en la Biblia. Vea, en la Biblia se revela la soberanía de Dios, que quiere decir que Dios ha regido, rige y regirá en toda su creación. Pero al mismo tiempo se enseña que cada uno de los hombres, desde Adán y hasta el último de la especie humana, es responsable por cada uno de los actos que él realice. Y también la Biblia enseña que la soberanía divina y la responsabilidad humana son dos verdades paradójicas para el hombre, ¿sí? Para la mente humana, pero son totalmente comprensibles para la mente de Dios. Las dos cosas las revela las Sagradas Escrituras, y nosotros pues hacemos bien en creerlas, ¿no? En respetar, en humildemente reconocer que está más allá de nuestra comprensión, como lo diría David, rebasa mi pensamiento, o como le diría el apóstol Pablo, que eso es insondable, o sea, no, es que por más que yo me meta a la profundidad, nunca voy a llegar a tocar fondo, sino que con humildad nosotros reconocemos que sí, que Dios gobierna, que Dios controla, y por eso es que Él puede decir lo que va a suceder, pero al mismo tiempo reconocer que nuestras acciones son libres, son reales, y por lo tanto nosotros somos responsables delante de Dios por cada acción, palabra, pensamiento que nosotros tengamos. Pastor, el simple hecho de que Dios conoce todo de nosotros, ¿qué debería producir en nosotros los creyentes, los cristianos? En los creyentes y en los no creyentes yo creo que debería producir temor y reverencia. Claro, mayormente los creyentes porque somos los que tenemos el conocimiento, pero aún el no creyente, si llegara a meditar en que Dios lo conoce todo, en que Dios está ya metido en su cuarto, incluso hasta en el corazón y en la mente de esa persona, pues esa persona debería despertarse en temer a Dios, en decir yo me voy a arrepentir, yo voy a cambiar, yo me voy a humillar ante Dios porque pues no quiero salir convicto delante de Él por mis maldades y por mis pecados. Y para eso el Señor Jesucristo ofrece perdón. Claro, Él no va a perdonar a quien no se haya arrepentido, Él no va a perdonar a aquel que no se humille ante Él, pero si alguien se humilla, si alguien reconoce su maldad y su pecado y le pide que lo perdone de todo corazón, créame que Dios lo perdonará. Pues todo otro aspecto en cuanto a la omnisciencia de Dios es, digamos, a nivel psicológico, uno habla de la introspección, de uno mismo revisarse, mirarse hacia adentro para conocerse, pero realmente conociendo la omnisciencia de Dios, el que realmente nos conoce es al Señor, o sea que no debemos mirar a nosotros, debemos mirar al Señor, que es el que realmente nos sabe todo de nosotros. El gran problema de la introspección es que la Biblia revela que nuestro corazón es engañoso. Entonces cuando yo hago esa labor de introspección, lo más probable es que me engañe. Vea que la gente generalmente que hace introspección llegan a conclusiones equivocadas de ellos, dicen, no, es que yo en el fondo soy muy buena persona, yo en el fondo no quería hacer el mal, yo en el fondo esto, yo en el fondo lo otro, y terminan engañándose. La Biblia dice exactamente lo opuesto. La Biblia dice que nosotros somos perversos, que del corazón salen los malos pensamientos, sale la borrachera, sale la fornicación, el adulterio. Entonces nosotros más bien deberíamos acudir a quien sí nos conoce, que es Dios, y ya ha dicho que es lo que somos nosotros, permitir que Él nos hable, que Él dé luz a esas áreas oscuras y grises de nuestro corazón,
para que nosotros en humildad caigamos delante de Él y le pidamos perdón. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema, la omnipresencia de Dios. Dios nos ve. Dentro de la programación de Vidas con Propósito, en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día